Ok, gracias. Y, ok, bien, entonces vamos por las 6 rápidamente. Em, de una definición de constitución. La constitución es la ley suprema de un estado, punto. Yo la definiría así. La ley es la constitución es la ley más importante del ordenamiento jurídico, punto. Eso es. Nada más, una respuesta concreta y simple. Pero acá nos están dando un poquito más de detalles, ¿verdad? La Constitución es la ley suprema de un Estado que reconoce los derechos inherentes a la persona, tanto individuales como colectivos, estructura y organiza el Estado y sus poderes y determina las instituciones que lo garantizan. Ya es como cambiar, si vamos a la pregunta número uno, a la respuesta de la pregunta uno, por favor. ¿Se dan cuenta? Es similar. El derecho constitucional es una rama del derecho porque regula la estructura. Entonces acá, desde que regula, ahí podrías preguntar, ¿qué es la Constitución? La Constitución es la ley suprema del país que regula la estructura y organización del Estado, sus poderes, declara derechos inherentes a la persona, tanto individuales como colectivos, e instituciones que garantizan, además de las garantías constitucionales, que son acciones que son amparo, habeas corpus y acción de inconstitucionalidad. Entonces, para que se den idea de qué es lo que realmente estudia el derecho constitucional y lo que contiene la Constitución. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, las respuestas pueden ir muy similares, ¿verdad? Solo cambia la primera parte. Luego tenemos clasificación de las constituciones. Y aquí tenemos una variedad. Si ustedes se recordarán, Guatemala es un país de ¿cuántos países existen en el mundo? ¿Alrededor de cuántos? ¿Ciento qué? ¿20? ¿No? ¿112? ¿Ciento algo? Más de 100 países. Más de 100 países. Entonces, cada país adopta la constitución que deseen adoptar, ¿verdad? En este caso tenemos una variedad. Hay constituciones formales y materiales. Hay constituciones rígidas, flexibles y mixtas. Hay constituciones escritas y no escritas. Hay constituciones sumarias y desarrolladas. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tipo de constitución tiene el Estado de Guatemala? Vamos a ver más adelante. Entonces, veamos constitución formal. Es el conjunto de normas jurídicas o son las constituciones que sistematizan en la unidad de un cuerpo o código legal que se considera superley porque está encima de otras normas del Estado. ¿Califica la constitución guatemalteca como una constitución formal? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, gracias. Constitución material es aquella que se encuentra plasmada en un documento físico. ¿Cumple esta condición la Constitución guatemalteca, falso o verdadero? Eso es verdadero. Verdadero, gracias. ¿Qué es Constitución escrita? Es aquella que sus normas están definidas y escritas en un documento. Obviamente también cumple con esa. ¿Qué es Constitución desarrollada? Es aquella que además de exponer los fundamentos políticos del Estado, toma en cuenta disposiciones relativas a otras materias con el fin de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento, por lo que su articulado es extenso. ¿Cumple la Constitución guatemalteca con esta condición de ser clasificada como desarrollada, falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? No los escucho. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? En la 11. Si es la Constitución guatemalteca una constitución desarrollada. Sí, Catherine dice que sí, pero ¿por qué? ¿Por qué es desarrollada? Ahí mismo lo dice, porque por lo que su artículo es extenso. Yo siento que la Constitución está desarrollada, Mm, ¿o no? Lick, parcialmente. disculpe, pero desarrolla.
Es que yo creo que estoy entendiendo mal. ¿Desarrollada a qué se refiere? Digamos a que si se regula, digamos, de una manera bastante extensa todas las materias, o si se da a explicar y desarrolla bien los derechos o la estructura del Estado, por ejemplo, o cualquier otra materia, Ah, ya. por ejemplo, Pues entonces materia penal. sería como un intermedio, ¿verdad, Lick? Ni sí ni no. Sí, ajá, sería, o sea, sí cumple porque ¿de dónde nace el derecho laboral? ¿Regula la Constitución guatemalteca derecho laboral? ¿Regula derecho de familia? ¿Regula derecho civil? Sí, Lick. ¿En De dónde? ahí, Ajá, de ahí es donde nacen las demás derechos o leyes, ¿cómo se ujú, podría llamar? leyes. Sí, correcto. Licenciado, solo para apoyar lo que el compañero está diciendo, Ujú, no es que la regule la Constitución, pero lo que sí hace es que establece o define que tiene que existir una regulación respecto a ese tipo de derecho. correcto. Así es. O sea, no regula o no desarrolla extensamente, pero sí da una orden, una instrucción, ¿verdad? De que se cree tal y tal ley, ¿verdad? Pero sí, si vemos, digamos, yo me estoy enfocando un poquito más al artículo 102, 103 de la Constitución, porque ahí encontramos de una manera bastante desarrollada derechos laborales, ¿sí? Y, por ejemplo, si nos situamos en la parte de derechos humanos, también regula de una manera desarrollada derechos, que regula derechos individuales, ¿verdad? La persona humana, luego derechos sociales, ¿sí? Entonces, sí los llega a desarrollar a tal grado de decir, bueno, no tenemos una ley de derechos humanos, ¿verdad? Porque está en la Constitución, ¿sí? Y algunos artículos en materia laboral sí se encuentran un poco, bueno, desarrollados. El procedimiento laboral, no, obviamente eso está en el Código de Trabajo, pero sí derechos del trabajador, ¿sí? Ahí se dan cuenta ustedes que hay varios artículos incisos que abordan el tema de los derechos del trabajador en la Constitución. Podríamos decir que sí se puede cumplir, que podría ser que sí cumple con ser una constitución desarrollada. Esto depende de su criterio, también es válido, ¿verdad? Hay autores que pueden decir no, no es desarrollada por tal y tal fundamento. A mi criterio mío, ¿verdad? Mío, yo considero que parcialmente sí puede ser una constitución desarrollada. Ahora veamos constitución sumaria, es aquella que únicamente expone los fundamentos de la organización política del Estado, su articulación es corto, tal es el caso de la Constitución de los Estados Unidos. Aquí nos dan un ejemplo que la Constitución de USA es, es diferente. ¿Qué es constitución democrática? Es aquella que la dicta el pueblo en el ejercicio de su potestad soberana por medio de sus representantes integrados en poder constituyente. ¿Y qué es poder constituyente? Eso lo investigaron porque dejamos investigar esas dos palabras, poder constituido y poder constituyente. ¿Es la Constitución de Guatemala una constitución democrática? ¿Falso o verdadero? Teóricamente hablando, sí es democrática, ¿verdad? Participativa. Ujú. ¿Y quién la creó? ¿Los diputados al Congreso o el pueblo de La- Guatemala? ¿Cómo? Según la Constitución, el pueblo de Guatemala. Ok, muy bien. ¿Y por qué no los diputados al Congreso si ellos son los que están facultados de crear leyes en Guatemala? Y la Constitución técnicamente es una ley. El pueblo, porque los diputados son el medio de lo que piensa el pueblo, ¿no? Son los representantes del pueblo. Ok. ¿Y entonces qué es poder constituyente? No, Oh, no buscaron la palabra, la definición.
Bien, yo lo busqué y dice, poder constituyente es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para originarlo, para establecer su estructura jurídico-política. Gracias. O sea, crea, tiene ese poder de dar vida. Entonces el pueblo de Guatemala dio vida a la Constitución. ¿A través de qué? Es la pregunta. Ya sabemos que el pueblo tiene poder constituyente, ¿verdad? No, no cualquier tipo de poder, sino poder constituyente. Pero a ¿A través, través de la democracia? no precisamente, pero A las necesidades del pueblo. no. Hay una palabra bastante técnica para poder, o sea, estamos hablando en el proceso de creación de la Constitución, ¿sí? El pueblo tiene el poder, que en otras palabras es democracia, ¿verdad? Porque tiene decisión, tiene poder, tiene voz y voto. Pero Por sus derechos. mm, empieza con A. No hemos jugado ahorcado con ustedes. No. No, 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 no. A mí Ahorita les... me aparece en el diccionario de la Real Academia que poder constituyente que corresponde a la soberanía popular para organizarse, dictando y reformando sus constituciones. La Constitución tiene la respuesta en su parte de atrás, creo yo, si no estoy mal. No es la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, así es. Gracias, Hamilton, por la respuesta. Así es. Entonces, esas son preguntas bastante importantes para el derecho constitucional, ¿sí? Porque necesitamos saber quiénes crearon la Constitución. Alguien que no sabe va a decir, los diputados. Falso. El pueblo. Parcialmente correcto. No voy a decir que esté incorrecto porque está correcto, pero tiene un nombre y ese nombre es, incluso la Constitución Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? así es. Asamblea Nacional Constituyente en 1985 fue, ¿verdad, Sí, licenciada? sí, sí, así es. Es a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Pasamos entonces ahora a qué es constitución rígida. Es aquella constitución que no puede ser reformada por el órgano ordinario y permanente para la creación de las leyes. ¿Quién es el órgano ordinario y permanente para la creación de leyes? El organismo legislativo. El Congreso de la República, gracias, sino únicamente por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cumple esta condición nuestra Constitución? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es algunos artículos son rígidos y la mayoría son modificables. Entonces sí, podríamos decir que es parcialmente rígida. ¿Qué es constitución flexible? Es aquella que sí puede ser reformada por el Congreso de la República y que solo necesita su ratificación por medio de una consulta popular. Es flexible la Constitución de Guatemala. Y mixta es aquella que parte de su articulado puede ser reformada y parte no puede ser reformada. Tal es el caso de nuestra Constitución. Ya nos está dando la respuesta. Y luego esto ya lo hablamos la semana pasada, vimos cuáles son las leyes constitucionales. Ahora aquí les agregamos una información más, el decreto. Y si se dan cuenta, la ley electoral y de partidos políticos fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad es el decreto 1-86. La ley de orden público es decreto 7. Ley de libre emisión del pensamiento es decreto 9. Estas leyes había citado que tenemos que comprarlas sí o sí. Pasamos a la 18. ¿Cómo está dividida la constitución política de la República de Guatemala? Tenemos, perdón. Sí, Xiomara. Licenciado, perdone. Fíjese que aquí analizando ahorita que me había dado cuenta, pero no me había puesto a pensar, los números que tienen, por ejemplo, el decreto 185, número 7, ¿de dónde sacan el número? Perdone mi ignorancia. Normalmente se toma en orden de su promulgación y el año.
Acá nos está diciendo que la ley electoral y de partidos políticos fue el primer decreto del año 1985. Cuando hablamos del 186, obviamente nos da la idea, ¿verdad?, que fue el primer decreto eh, que nació a la vida jurídica en el año de 1986. Ahora, con relación al decreto 7 y decreto 9, tendríamos que ver si, bueno, en este caso el decreto número 7 fue el 7, pero ¿de qué año? Habría que ver el año. Y el decreto número 9 también. Fue el decreto, eso significa que hubieron 8 antes de su creación. Pasamos a la parte, entonces, partes de la Constitución, parte dogmática. ¿Qué contiene la parte dogmática? ¿Qué contiene la parte dogmática, compañeros? ¿Derechos, licenciado? No son los Sí, derechos humanos. sí, derechos humanos. Derechos humanos, por favor, coloquemos ahí derechos humanos. ¿Y la parte orgánica que contiene? Mal, licenciado, en la parte orgánica, todo lo que respecta a la organización del Estado, si no estoy mal. Ujú. La estructura del Estado, así es, la organización del Estado. Y la parte práctica o pragmática o la parte procesal, ¿qué contiene? Garantías constitucionales, gracias, así es. Entonces ya vamos más o menos entendiendo en dónde encontramos el derecho a la libre locomoción. ¿En qué parte la encontramos? Derecho de libre locomoción. Derecho a la educación, derecho a la salud, ¿en dónde la encontramos? En la parte En la dogmática. parte dogmática. Muy bien, ¿en dónde encontraríamos el habeas corpus o la exhibición personal? En la Parte En la parte pragmática. pragmática. Ok, gracias. ¿Y dónde encontramos las funciones de del vicepresidente o del presidente? Parte orgánica. ¿Dónde encontramos el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, los derechos humanos? Parte orgánica. Parte orgánica. Muchas gracias. Yo creo que ya están listos para examen el día de hoy. No son bromas, pero no vamos a tener examen el día de hoy, pero sí es importante que repasemos este cuestionario, porque si no, no vamos a entender Derecho Constitucional 2. Ahora bien, veamos acá el tema de cómo se está estructurada la Constitución. Eso lo encontramos en el índice. Esta no la vamos a ver porque es todo en el índice. Solo lo que me interesa es que veamos acá cuántos artículos tiene la Constitución. 281 y 27 de artículos de disposiciones finales y transitorias. Entonces, consta de 8 títulos. De esos 8 títulos, la Constitución se compone de 281 artículos. ¿Cuántos de esos artículos son modificables? Eso lo tienen que saber también. Como guatemaltecos y como estudiantes de derecho, es una respuesta que tendríamos que tener en la punta de la lengua, como dicen. Licenciada, una pregunta. Yo he Sí. escuchado que dicen le están violentando sus garantías constitucionales. Entonces, esto se refiere al artículo 263 al 267, ¿no? No, no sé qué contienen esos artículos. Donde dice derecho a la exhibición personal, la procedencia del amparo, responsabilidad de los infractores. ¿O a Depende. qué se refiere? Se refiere a derechos humanos. Gracias. Es que depende. El término se emplea, depende. Hay que tener contexto, porque muchas veces no se tiene contexto y yo les iba a decir que colocaran en la primer pregunta y la primera respuesta garantías individuales, les iba a decir yo, pero no los quise confundir.
Porque si les digo garantías individuales, yo me estoy contradiciendo. Porque normalmente el término, cuando hablamos de garantías constitucionales, nos referimos a derechos humanos. Pero hay quienes también las utilizan para referirse a garantías procesales, como esas que usted menciona, acción de amparo, exhibición personal. Esas no serían garantías individuales, más que todo garantías procesales. Entonces hay que separar cuáles son individuales, derechos humanos, y cuáles son las procesales, solo son tres. Entonces, se le están violando sus garantías individuales y yo estoy pensando en las tres acciones, no tiene sentido. O sea, si le están le están violentando el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, y usted dice que le están violando sus garantías procesales, no tiene sentido y no tiene relación. Entonces Entonces, hay que tener cuidado cuando algunos periodistas citan garantías individuales, porque normalmente eso es referirse a los derechos humanos. Bien, gracias, Vic. pasamos a la 20, si nos da tiempo. Yo creo que solo en el cuestionario nos vamos a quedar el día de hoy. Veamos hasta dónde lleguemos. ¿Qué comprende la parte dogmática? Ya les dije, derechos humanos. Y acá, ejercicio, por favor. Usted tiene su constitución, ¿cierto? No sé si ya empezaron a utilizar post-its para... Ya, ok, Jacqueline más o menos veo porque creo que tiene Ah, ya, ya, ya. Así como Jacqueline ya tiene sus pestañitas. Entonces lo que vamos a hacer es, van a ustedes a colocar una pestaña desde el artículo 1 y le van a colocar en esa primer pestaña parte dogmática. Luego se van a ir al artículo 140 y le van a poner una pestaña al artículo 140 y van a poner parte orgánica. Eso significa que ahí empieza la parte orgánica. Y se van a ir al artículo 263 y van a colocar una pestaña y van a colocar parte práctica. Entonces, cuando yo les pregunte algo relacionado a derechos humanos, se van a ir del 1 al 39. Si yo pregunto algo de la estructura o de la organización del Estado, entonces del 140 al 262. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, eh, iniciativa de ley, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? ¿En dónde creen encontrar esa respuesta? Va a estar dentro. Artículo. Shirley Maldonado también tiene ya sus pestañas, eso está muy bien. Entonces, iniciativa de ley. Busquemos ese artículo. No Sí. estoy más, es el 277. Ok, entonces, 164, iniciativa de ley, dice. Para la ok, formación de leyes tienen iniciativa los diputados del Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. muy bien. Entonces, esa constitución al final del día tiene que quedar así. Yo, porque como le doy mucho uso, ya las pestañitas están muy borradas, pero tiene que quedar así, más o menos, ¿verdad? Em, por ejemplo, yo tengo acá como pestañita también, además de las partes que les puse, las leyes constitucionales. Si gusta, regresemos a la pregunta donde pregunta, valga la redundancia, la pregunta que pregunta estas, enumere las 4 leyes constitucionales. Entonces yo tendría una pestañita para el artículo, no sé si se los mencioné. Para el artículo 35 tengo una pestañita porque ahí está el fundamento de la ley de libre expresión del pensamiento, ¿verdad? Luego tengo en el artículo 139, tengo otra pestañita y dice ley de orden público.
Luego me voy a, al artículo 263 también y he colocado ahí, veamos. Sí, en el artículo, sí, artículo 263 también tengo la pestañita de ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Y tengo para los derechos políticos y la ley electoral, ahorita les digo en dónde la coloqué. Creo que esa se cayó la pestañita, pero ahorita les indico porque, esa está en el 223. La pestañita de la ley electoral y partidos políticos está en la 223. Y más adelante vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando qué otras pestañitas podemos agregar para cuando les pregunte fundamento legal ya puedan ustedes identificar rápidamente. Y también la semana pasada me recuerdo haberles sugerido al menos empezar a leer nuevamente la Constitución. ¿Ya la empezaron a leer? Ya, licenciado. ¿Ya? ¿Cuál? La Constitución hay que leerla por lo menos 2 veces en mi curso. Ah, sí, Completa. ya. Sí, completa, por favor. Y pasamos entonces, nos quedamos en qué pregunta, disculpen. En la 20. Ok, 20. Bueno, qué comprende la parte dogmática, derechos humanos? ¿Qué comprende la parte orgánica? Ustedes ya lo mencionaron, ¿qué comprende parte práctica? Ya también agreguen ahí los 3 nombres de esas acciones, ¿verdad? Por favor, en la parte práctica, mencione cuáles son los órganos extrapoder. Acá otras pestañitas. Tenemos una pestañita para la Corte de Constitucionalidad. Esa pestañita la van a colocar en el artículo 268. El Tribunal Supremo Electoral, les digo. Creo que este no se regula en la Constitución. Vamos a ver. Ahorita les digo. No, ese no creo que esté acá. No, ese no está acá. Procurador de Derechos Humanos, ese sí está. Ese lo encontramos, si no estoy mal, en el artículo 274, por favor. El Ministerio Público también está en el 251. MP 251. Licenciado, perdón, del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué número 27 dijo que? 274 y está en pantalla. Ah, muy bien. Ah, no lo vi, no lo vi. Que estoy Bueno. viendo mi Constitución y me pierdo en la Muy bien. pantalla. Muy bien. Acá están agregando también, Catherine, los artículos para que usted los coloque también. Y veamos, Contraloría General de Cuentas. Se los indico. Esos están casi que todos juntos en los últimos. 232. Bueno, entonces estos órganos extrapoder, además de la división de la triada que nosotros conocemos, organismo judicial, ejecutivo, legislativo, existen estos otros poderes. Por eso se llaman extrapoder. La Corte Constitucional tiene un poder y tiene un mandato constitucional que es justamente el de mantener y garantizar el orden constitucional. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, hasta su nombre lo indica, es el Supremo, es el tribunal por excelencia que se encarga
de los procesos electorales y de que se puede ejercer el voto, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la figura del comisionado de los derechos humanos, que es el garante de los derechos humanos, la protección y por mandato constitucional, pues la Constitución le otorga esas facultades de poder velar por el cumplimiento de los derechos humanos para todos los guatemaltecos. Y el Ministerio Público, que también tiene un mandato constitucional, que es el encargado de la acción penal, ¿verdad? Tiene esas atribuciones de investigar los delitos cometidos en el territorio nacional para poder garantizar la justicia. Y la Contraloría General de Cuentas es otro aparato eh, que fiscaliza más que todo fiscaliza eh, la utilización y el gasto de los recursos del Estado. Más adelante Licenciado, vamos, ajá, dígame. esas pestañitas, yo no lo tengo, yo no lo tenía por pestañitas, pero voy a comprar. Pero lo que le quería preguntar, ¿qué color o compro un color neutro? Por ejemplo, todas amarillas, por decirle algo, o hay que ponerle color por cada tema. Hay que ponerle color. Yo, No me puede indicar, es que no sé. bueno, acá el color que usted desee. Realmente no hay un patrón establecido acá como como a usted se le facilite su estudio y cómo usted recuerde y asocie los colores. Por ejemplo, en mi caso yo tengo color celeste para las partes de la Constitución, tengo eh, tengo anaranjado para, veamos, para artículos bases, por ejemplo. Y tengo todo lo relacionado a estos que estábamos citando de órganos extrapoder, lo tengo con rojo. Las leyes constitucionales las tengo con amarillo. O sea, realmente depende de cómo usted lo vaya a hacer. Yo les recomendaría con diferentes colores. Permítanme, ahorita les atiendo. Ok, disculpen. Bien. Este ejercicio no solamente es para mi clase, eso lo deberían de estar haciendo en todas las clases, por ejemplo, derecho laboral, derecho penal, derecho, no sé qué otros derechos llevan en este semestre. Eso sí lo tengo, licenciado. Sí, Yo el civil lo tengo en amarillo, el penal lo tengo en rojo. Y así, a eso sí lo tengo un color cada uno, pero a esto de las pestañitas sí no. No, yo Estoy me refiero perdida. que las pestañitas deben ir en todos los códigos, no solo en constitucional. Ajá, Muy sí. Ahora color, así como usted dice, un color para civil, un color para laboral, eso está re bien, ya estamos empezando muy bien con eso. Ahora, el tema de las pestañitas es para todas las leyes, que usted señale plazos, eh, artículos de cajón con cualquier color que a usted le llame la atención y se recuerde, ¿verdad? Un plazo de un color, impugnaciones o recursos otro color, procesos otro color. Gisela, Licenciado, ¿nos puede mandar foto de cómo tiene usted agregadas las pestañitas? me da pena, lo mío sí está. No, pero para darnos una idea, licenciado. Es que no, ni se lee yo, de verdad. Ahorita se los voy a acercar más para que vean. Incluso eso de los post-its, cuando yo estaba estudiando, no habían muchos. Y entonces yo me las inventé y yo mismo no sé si se puede ver. ¿Cómo está? Con papel construcción. Incluso hay otros estudiantes que también he visto que
imprimen las pestañitas en su impresora y luego las sellan con masking, con tape. Tape. Ajá. Y las pega. O sea, no va a gastar, usted se va. Eso sí lleva tiempo, ¿verdad? Es de tiempo. Ahora, si compra los post-it, solo les escribe sobre ellos y ya los pega. Ahí como ustedes quieran, yo solo les estoy dando algunas ideas cómo pueden hacerlo y cómo ahorrar también costos, ¿verdad? Con razón, licenciado, yo me acuerdo haber conocido hace años a un licenciado que llevaba su código, pero si usted hubiera visto, era un código que parecía viejísimo, todo negro y lleno de papeles, y así lo cargaba, de Ujú. arriba para abajo, pero de plano sí, porque ahí tenía todas sus anotaciones, ¿verdad? Sí, Y le ayudaba. se convierten en tesoros y cada abogado tiene su estilo, porque yo me quedé con los de mi papá y yo no les entiendo. Yo no les entiendo. Ajá, entonces por eso es la idea de que usted pueda hacer suyo su ley y que la pueda conocer y la pueda leer, que es lo primero, ¿verdad? Antes de empezarle a pegar ahí estampitas y todo, léala, subráyela y ya luego empiece con colocarle esas otras modificaciones. Gracias, licenciado, hoy por Muy las bien, ideas que nos... bien. Y ya casi nos vamos. Vamos a ver, no sé, me quedan 2 minutos acá. Tal vez si cerramos y nos volvemos a conectar, así tenemos 10 minutos y ya con eso cerramos, por favor. Bien. Voy a cerrar y